tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra. Estamos en vivo y en directo a 21:35, 26 grados la temperatura en Asunción. Este es el tercer programa que estamos tocando en esta serie que hemos arrancado. Un tema bastante preocupante y que afecta a varios sanatorios privados, porque hablamos de casos puntuales, de denuncias, de hechos concretos, de supuesta negligencia médica. En los programas anteriores presentamos casos puntuales, lo que respecta al Sanatorio La Costa. En el programa anterior estuvieron los representantes de ese sanatorio, el director médico con sus respectivos abogados. Hoy vamos a hablar de un caso que afecta a otro sanatorio, el Sanatorio Británico. Un caso que ya habíamos nosotros denunciado acá con los familiares de la víctima, de una mujer de nombre Edith Hermosilla, esta mujer que estaba embarazada de gemelos, fallecen los gemelos y al día siguiente fallece la mujer. Esto ya está judicializado. Nosotros vamos a hablar esta noche con su abogado, esto que ya tiene exactamente 16 meses que ocurrió. Hay una presunción que manejan los familiares de que los propios médicos de este sanatorio, el Sanatorio Británico, estarían actuando en una especie de corporativismo, un contubernio entre ellos, para evitar ser imputados y hacerse cargo de la responsabilidad que eventualmente pudieran tener en el caso ocurrido con Edith Hermosilla hace exactamente 16 meses. Este tema vamos a desarrollar esta noche en La Caja Negra. A propósito, después del primer tema que habíamos tocado hace 3 programas, agradecemos los casos que nos envían a través de las redes sociales, al portal de La Caja Negra en Facebook, también a través del Twitter. Nosotros recibimos esos casos, estamos haciendo con la producción una verificación y decidimos visibilizar los que ya tienen un proceso judicial. De hecho, no podemos visibilizar todos o todas las denuncias que nos pasan porque sería un imposible. Pero vamos a seguir con este tema porque nos preguntamos también, a partir de esa cantidad de denuncias que se dan de supuesta negligencia médica en diferentes sanatorios privados con seguros importantes, ¿quiénes controlan? ¿Cuál es la entidad encargada de supervisar, de monitorear, de ejercer un control a los sanatorios privados, a estos seguros médicos tan importantes, tan caros algunos? ¿Quiénes controlan? Esa es la parte que después vamos a hacer el seguimiento en La Caja Negra. Y después el otro tema tiene que ver con el tema político, que estábamos adelantando recién en el noticiero, que nos parece importante puntualizar, y vamos a hablar con uno de los apoderados de la ANR para que nos grafique paso por paso ese proceso de lo que hoy están reclamando algunos referentes de la oposición. Hay una manifestación en estos momentos frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué es lo que se reclama exactamente y qué es lo que podría pasar a partir de ese reclamo? 2 temas que vamos a tocar esta noche en La Caja Negra. Presentamos al abogado Cristian Rejala, de la defensa de la familia Hermosilla. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, el caso de Edith Hermosilla, hace 16 meses, Sanatorio Británico, para entrar un poco en el tema, ¿qué fue lo que sucedió? Esta mujer estaba embarazada, esperaba unos gemelos, ella va a ese sanatorio, ¿y qué fue lo que pasó? Es así, ella era una persona de 35 años, de profesión odontóloga. Ella hizo un tratamiento de fertilidad, de inseminación para quedar embarazada. Fue así que después de realizarse en 3 oportunidades no prendía. Pasados los meses, ella quedó embarazada y sigue su tratamiento a través de recomendaciones con el doctor Roberto Noguera, del seguro SPS de Comecipar, porque ella era también del profesional de la salud. Es así de que primeramente todo el tratamiento lo lleva con el doctor Noguera, donde nosotros tenemos la presunción y elementos de convicción de que el médico
erró el tratamiento, no previó que la paciente era hipertensa crónica. Padecía de hipertensión crónica. Tenemos documentos dentro de la carpeta fiscal que presentó el propio doctor, médico tratante, donde que la paciente llevaba un embarazo normal. Es ahí el primer elemento de convicción que tenemos para decir de que el doctor llevó el tratamiento inadecuado según protocolo. ¿Esto se determinó a través de una junta médica? Procesalmente estamos en esa etapa. Está conformada la junta médica por 3 médicos del Ministerio Público, médicos que nosotros no conocemos, pero damos la cuota de fe porque es un cuerpo médico imparcial. La defensa del doctor Noguera presentó un perito. Ahí está el problema del conglomerado que usted acaba de hablar y del gremio médico. Nosotros como querella y representantes de la víctima no hemos accedido a poder contratar a ningún médico para que nos pueda representar dentro de la Junta Médica. En pocas palabras, estamos con el arco libre. ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales del derecho, ellos de medicina y hablan de su ciencia. Entonces, la Fiscalía aguarda el informe de la Junta Médica para poder imputar. Estamos a 16 meses del hecho, no hay imputación. Nosotros como víctima y como querella adhesiva tuvimos que presentar querellas ante personas innominadas para poder ser parte del proceso y poder acceder a la carpeta fiscal. Tenemos la nota que le hicimos a Javier Hermosilla. Él es hermano de la fallecida. Hace referencia a esto que, doctor, estás diciendo, que médico se encubre para salvarse de la imputación. Javier Hermosilla, hermano de la fallecida. Ella, con toda la ilusión de ser mamá, buscaba la mejor forma de traerle a sus hijos con buena comodidad, poniéndose al tanto con el seguro que tenía, uno de los mejores seguros. A través de esto pudo localizar con este doctor, del cual ya sabemos el desenlace que hubo. Una persona que no puso, no sé si decir respeto, o no cuidó la salud, no le importó su profesión o algo así, porque nunca estuvo al tanto en los últimos tiempos de mi hermana. Siempre se le pedía el teléfono para poder contactar por cualquier urgencia que hubiera de pasar. Él dijo que no hay problema, que del sanatorio más se le había llamado, muchas veces le intentó contactar, él solamente daba las indicaciones vía telefónica, él entre el sanatorio, nunca él le dio a mi hermana su celular y al final sabemos lo que pasó. Muchas veces ella insistió en que ya no aguantaba, ya que presentaba ya mareos, ya la hinchazón en el cuerpo mismo, ya era insoportable y al final este señor nunca apareció. Y rápidamente, cuando ya sabían que las criaturas ya fallecieron, él volando aparece y con la justificación y con maltrato. Él empieza a darnos de que él no es Dios y que él no sabe lo que llega a pasar en el vientre de la mujer. Y aunque sea, hubiera sido un poco persona ahí y no haber jugado a ser Dios, y aunque sea pedir una disculpa por el desenlace, porque hasta ahora, sea el resultado que sea, por los peritos que están llevando el caso, nosotros como familia sabemos que fue una negligencia y pedimos a la ciudadanía, a los que lleguen a pasar por esta situación, que denuncien, que no quede más impune. Hoy en día nosotros lamentamos la pérdida de mi hermana, de mi sobrino, en lugar de haber soñado unas criaturas hermosas jugando, una familia feliz. Tenemos que hoy en día ir a visitarle al cementerio a mi sobrino y a mi hermana, y que esto quede para la ciudadanía como un aprendizaje, de que no deje impune un crimen como este, porque Dios sabe lo que realmente sucedió, cómo sucedieron, y que ya no haya un encubrimiento por parte de médicos a quienes realmente están fallando, porque eso fue lo que pasó. Bueno, escuchamos al hermano de la víctima, la fallecida, Javier Hermosilla. Para puntualizar, doctor, me dicen acá que querella adhesiva es lo que presentó, ¿cómo si no hay imputación? Bueno, nosotros como representantes de la familia, para formar parte y
tener acceso íntegro a la carpeta fiscal y a la conformación de la Junta Médica, nos vimos con la necesidad de presentar querellas adhesivas ante personas innominadas por las dos causas, porque son dos causas abiertas. Recordemos que primeramente fallecen los gemelos el día sábado 11 de diciembre del 2016 y al día siguiente fallece por complicaciones la madre por un cuadro de HELF, ¿verdad? Ya por consecuencia de todo el proceso. Lo grave de la situación dentro del sanatorio británico, donde hacemos hincapié nosotros como víctima y como querella, es la atención en la urgencia. Hubieron 4 urgencias. La víctima se presentó en 4 ocasiones. En la primera con la situación más grave, donde ella padecía de hipertensión crónica, se presentó con hipertensión marcada de 170 a 100, cefalea, edema en los miembros inferiores, y le atendieron los médicos de guardia. ¿Qué pasó acá? Los médicos de guardia le hacen un chequeo general y le atiende una de las doctoras de apellido Giangreco, el cual informa vía telefónica a su médico tratante de la situación de su paciente y le sugiere internación porque le está revisando in situ, en persona. Este médico por teléfono, no sabemos dónde estaba, le indica ciertos trámites o ciertos procesos a realizar y lo mandan de vuelta de alta. Ahí está el problema. ¿Cómo un médico tratante no se va a presentar en la urgencia cuando su paciente así lo necesita? Estamos hablando de una grave negligencia en cuanto a la autonomía y al manejo de los hospitales privados. Este hecho no ocurría en un hospital público. ¿Por qué? Porque en el hospital público llega una paciente de urgencia y no existe médico tratante, ya la atiende el médico de guardia y si necesita intervención ya proceden. En los sanatorios necesita privados, hacer la consulta al médico de cabecera. Tal cual. Hay una especie de aval de contrato que tienen los médicos tratantes con los médicos de guardia y el sanatorio. Que no pueden involucrarse en su paciente. Vulgarmente no le pueden hacer el soplo, no le pueden sacar el paciente. Es terrible. Son casos de urgencia, ¿verdad? Es terrible. Esto no pasaba claro, entiendo que decís que esto no pasa en los hospitales públicos, pero también puede darse de que en ese momento el médico de cabecera o el médico tratante no puede llegar, aunque se trate de una urgencia en el lugar ante el requerimiento, por motivos, ¿verdad? Eso puede suceder también. Tal cual, puede estar de viaje, va a depender siempre de su indicación. Si él dice no puedo llegar, pero ¿qué es lo que tienen ustedes? Ahí el médico de cabecera dio las indicaciones a quien la trató en urgencia en el sanatorio británico a priori o no. Es así. Él dio sus indicaciones, todas las indicaciones y todos sus mandatos, y todo figura en la ficha de urgencia del sanatorio británico. Los médicos de guardia y las licenciadas que le atendieron registran todo lo que el médico tratante le dice. Y habla textualmente, la doctora Giangreco recomienda internación, el médico Noguera sugiere alta médica, contraindica la indicación. Eso dice, es un elemento de convicción que nosotros tenemos de que hay un grave caso de negligencia médica por no encontrarse el médico in situ y chequear a su paciente. Este hecho ocurrió el 8 de diciembre del 2016, el 29 de noviembre, la primera el 29, la segunda el 8, el 10 y el 11 el desenlace fatal. Terrible. Ayer le dan el alta allí, ¿verdad? Le dan de alta una y otra vez. En la primera urgencia, con las características que te mencioné, hipertensión marcada de 170 a 100, ella venía tomando ya antihipertensivos, diuréticos por indicación del médico, pero siempre, volviendo al primer punto, donde él se equivocó desde el principio al tratar un embarazo normal y era un embarazo de alto riesgo. Claro. Ese elemento, ese detalle, nosotros lo tenemos en la autopsia. En la autopsia habla claramente que la paciente padecía de hipertensión crónica. También en el informe preliminar de la Junta Médica que contamos ya, porque es un informe preliminar, de que la paciente padecía de hipertensión crónica anterior al embarazo. No es inducida a causa del embarazo. Tenemos por favor la otra parte de lo que dice la señora Josefina Álvarez. Ella es la mamá de la fallecida y hace esta salvedad. La familia solo pide justicia y no dinero al sanatorio. Yo lo que pido a la fiscala general, por favor, que se haga justicia, que no quede impune la muerte de mi hija y de mis 2 niñitos, porque este señor no se merece estar suelto, andar tranquilamente por la calle,
trabajando y nosotros sigue con nuestro dolor. Porque mi hija varias veces, señora, se fue, le pidió al doctor que ya ese día en que consultó, el día 5 de diciembre, le pidió por favor que ya le saque a sus niños, porque ella ya no podía, ya no orinaba más. Y era anaranjado, muy oscuro el orín, le pidió, y él sí que le medicó antidiurético. Y él sabía ya de la situación de mi hija. Y como ella insistió, él le dijo que a que ella le sacara a su niño. Él le dijo que él es el médico, que él es el doctor, que él sabe cuándo le va a sacar a las criaturas. Que él no le saca a niños inmaduros. Pero los niños ya estaban totalmente... ¿Por qué tanto tiempo antes ya le puso el medicamento para madurar los pulmones de los niños? Si al final iba a pasar esto. Yo por favor pido justicia, justicia. Que no quede en el Opareí la muerte de mi hija, que todos saben, que todas las personas que le conocen, que ella era una buena persona, un buen profesional, que siempre el uniforme blanco le dio importancia y socorrió y ayudó a sus pacientes cuando necesitaban. ¿Y por qué este señor no le pudo ayudar a mi hija? Le dejó morir egoístamente. Por favor, pido justicia, justicia, y que este doctor que le está defendiendo sepa que está defendiendo a un gran criminal. Por favor, justicia pido. ¿Quién es el fiscal o la fiscal? La doctora Silvia Cabrera, unidad 17. Y hay, hasta ahora, del seguimiento de todo el proceso, hay una confianza de parte de usted a la labor de la representante del Ministerio Público. Procesalmente, en lo que respecta a derecho, hay una cuota de fe. Donde está difícil la cuestión es en el informe de la Junta Médica, volviendo al punto de protección de gremio médico. Es una ciencia muy cerrada. O sea, ustedes, vos como el abogado, la familia, no tienen o no van a tener en la conformación de esa junta médica un profesional médico de su confianza. No lo pudimos tener, tuvimos los plazos procesales para incluir dentro de la junta médica. Un solo médico no quiso tomar la causa. ¿Todos se negaron? Todos se negaron. A través de... ¿Qué argumentaron para ello? Protección, escrache, cierto tipo de represalia. Tengo familiares, amigos médicos que se negaron. Un amigo mío me está asesorando en lo que sería un dictamen médico legal, que lo tengo yo, procesalmente hablando lo utilizo bastante, porque no es mi rama la ciencia de la medicina, ¿verdad? Claro. Entonces, a través de este profesional pude embaucarme en el tema y punto por punto detallar y manejar los puntos de pericia y dónde el médico tratante se equivocó, cuál era el procedimiento según protocolo de salud. Estamos hablando de varios protocolos que fueron... Cuando ahora se habla de instalar esta junta médica que dispone el Ministerio Público, que tiene que convocar a 3 profesionales médicos, dijiste, doctor. Tal cual. ¿Ustedes saben quiénes son esos médicos? ¿Van a tener esa información? Sí, fuimos notificados procesalmente de la conformación de la Junta Médica. Son médicos exclusivos del Ministerio Público, no los conocemos. El médico que lleva la representación de la defensa tampoco lo conocemos, pero es un médico muy relevante. Pero lo grave de la situación es que nosotros estamos con el arco libre dentro de la Junta Médica, ¿verdad? Porque aún así, una vez que se pronuncie la Junta Médica y presente su informe, ese dictamen no es vinculante a la hora de determinar una posible imputación por parte del Ministerio Público. Recordemos que el Ministerio Público es el titular de la acción. Nosotros estamos como querella decida y como víctima, ¿verdad? Estamos aguardando ese momento, ¿verdad? Ansiosamente, pues han pasado 16 meses, la burocracia es tremenda, pero es así. Estamos a merced de lo que diga la Junta Médica. ¿Y qué pasa si la Junta Médica no les da la razón a lo que ustedes tienen y a lo que ustedes sostienen en la denuncia? Y utilizaremos los resortes legales y procesales de una posible
una posible recusación para la fiscal, impugnación del informe de la Junta Médica por carecer de parcialidad. Existen las herramientas procesales, pero ¿dónde está el problema legal para nosotros? De que no es nuestra ciencia y vamos a estar siempre en manos de los médicos, en que el médico tratante dice que el tratamiento fue el correcto, la Junta Médica dice que fue el correcto, pero claramente tenemos elementos de convicción de que no fue así. El médico tratante presentó su ficha médica de todo el tratamiento de la señora Edith, argumentando de que ella llevaba un embarazo normal. Nosotros, procesalmente a través de la investigación, pedimos un informe al seguro privado de todo lo que consumió la señora, de todo lo utilizado por la señora Edith, y encontramos un elemento muy importante. La señora Edith había consultado previamente al tratamiento, a llevar el tratamiento con el doctor Noguera, a otra profesional. Esta profesional figura en el resumen. Me acerco a ella, me constituyo a ellos, le comento que llevamos la causa y nos informa de que efectivamente le atendió a la señora Edith. Ese día ella me muestra y me acerca un informe de su ficha médica de cómo estaba la paciente ese día. Estaba de 7 semanas y con una presión de 140/90. En ese momento, esa profesional le dijo que ella era una bomba de tiempo por ser nulípara, embarazada por primera vez, llevar gemelos, tener 35 años de edad, tener parientes hipertensos y ella ser hipertensa. De lo que declaró de que eso es una bomba de tiempo, ¿hay una constancia por escrito? ¿Hay algo de eso? Está en la declaración de la doctora Norma Juana Díez Pérez, que consta en fiscalía. Esta doctora que le atendió declara Nosotros eso. presentamos como testigo a la doctora y se presentó su ficha médica y está en carpeta fiscal. Son varios elementos que vamos teniendo. A propósito de este tema, tenemos la otra parte de la nota con Javier Hermosilla. Vamos a meter a la vuelta a la pausa. Ok, hacemos una pausa breve, estamos enseguida. Bueno, seguimos en la caja negra. Acá impresionantes los mensajes, me dicen, Jorge, eso es negligencia totalmente. A todas luces, un caso de negligencia. Después también dicen acá en redes, estamos en manos de los médicos, el corporativismo es sí, estamos en manos de los médicos, ¿verdad? Es así, querido Jorge. Es una situación muy compleja la que nos toca hoy abordar. Recordemos que esta ciudadana, la señora Edith, esperaba con ansia el nacimiento de sus gemelos. Ha realizado tratamientos de fertilidad, ¿verdad?, pasando varias etapas dentro de su relación. Queda así felizmente embarazada y terminar en una situación grave en cuanto al manejo del sistema de salud privada es lo que nos aboca hoy día a decirnos en manos de quién estamos. Porque estamos convencidos de que este hecho no ocurría en un hospital privado, público. Entonces yo por eso a veces digo, ¿nos conviene más ir a un hospital público antes que estos caros sanatorios privados? En el privado tenemos atención personalizada. Como decía un familiar mío, nos atienden con música buena, pero en el público encontrás todo, son los mismos profesionales, pero tienen otra política, otro protocolo. Y recordemos que el Ministerio de Salud tiene un protocolo de salud que rige tanto para el público como para el privado. Pero, ¿dónde están los controles? Pasaron 16 meses de este hecho, el Ministerio de Salud no se constituyó en el Sanatorio Británico, no se ha presentado en Fiscalía a pedir copia del expediente, a preguntar quiénes son los médicos, cuál es el procedimiento que se llevó a cabo, qué fue lo que salió mal, estuvo bien, quién fue el médico, nada. Tenemos lo que decía Javier Hermosilla, hermano de la mujer fallecida. Él sostiene que hay documentos que demuestran la negligencia. Pedimos que realmente se haga un seguimiento en forma a la fiscala general, a la fiscala que lleva el caso, que hagan un buen seguimiento, que los documentos que nosotros estamos teniendo ayudan,
que hay una imputación y nosotros como familia, como ciudadanos nos sentimos desamparados porque tampoco pudimos conseguir un médico que nos llegue a ayudar para el esclarecimiento por temor al gremio de médicos. Y pedimos que se haga justicia, que a diario se está escuchando sobre esto, sobre fallecimientos de madres, hijas, de personas, que la salud hoy en día está... es pésima en nuestro país. Esto no debería ser así. Es un país rico en cultura, en el que la proximidad tiene que primar por sobre todas las cosas. Y eso es lo que pedimos, justicia por mi hermana. Hoy en día nosotros lamentamos la pérdida y pedimos que se llegue a hacer justicia por los demás, porque hay a la noticia hoy en día mucho se llega a escuchar sobre esto, que no sea ella la única ni la última. Y en la imputación del médico de cabecera, también de los médicos de guardia, por negarse a asistirles a tu hermano. Claro, por sobre todas las cosas pedimos eso, pedimos que los culpables lleguen a pagar frente a la justicia, que la justicia se encargue de eso, ya que hoy en día no tenemos un resultado favorable. Llegamos a pedir el celular de mi hermana que se llegue a periciar, que los peritos lleguen a ver las fotos que ella tenía, todo con el cuerpo hinchado, con las piernas hinchadas. Hasta ahora eso nunca se tocó. Tuvimos que a través de nuestros abogados presionar y presionar para que se haga testificar al menos a los médicos que estuvieron ahí hasta ahora. Después de mucho, siendo insistentes, pudimos lograr eso, al menos de aquí a un año aproximadamente. Me dicen acá, doctor, en relación al tema de la Junta Médica, se le dio oportunidad y no presentaron ellos un representante médico de la familia. ¿Qué culpa tienen los otros si no consiguieron? Se le concedió la posibilidad de ofrecer perito y el informe, claro que es relevante, parte de la diligencia de investigación. Porque eso que explicaste muy bien, ¿verdad? Si ningún médico quiere formar parte, por eso que decís del corporativismo, de que hay una cobertura entre todos ellos, incluso sin decir el nombre. Me decías que tenés el asesoramiento de un profesional, pero ni siquiera quiere ir al Ministerio Público porque tiene hijos que estudian medicina y tienen miedo de las consecuencias, ¿verdad? Es así, estamos en manos de los gremios médicos, del gremio médico en este caso. Tuvimos acierto a la oportunidad procesal, como lo había mencionado, ningún médico quiso representarnos. Nos hemos acercado a dos médicos profesionales que puedo dar su nombre sin problema. Uno es el doctor Brewer, estuvimos en otro programa, él nos iba a representar, inclusive estábamos hablando, negociando, y de un día para otro me dice que no va a poder por cuestiones particulares, pero era muy evidente que se echaba para atrás por la situación que se venía. La otra profesional a la que tuvimos acceso y cercanía en cuanto a representación es la doctora Auxilia, que también es en el caso sonado del Centenario, que hoy día ella lamenta profundamente haber llevado la causa porque fue manoseada, fue escrachada, perseguida por sus colegas. Es ese el problema. El temor que tienen los médicos, ¿verdad? Es así. Y la doctora que mencionaste, creo que es Jan Greco. La doctora Jan Greco es la doctora del Sanatorio Británico, médica de guardia. Ella la atendió a la señora Edith Hermosilla en la primera guardia. Tenemos documentos que había acercado yo a la producción de la ficha médica. Tenemos a mano esos documentos para que nos de la ficha médica donde... ¿Eso qué es? Este es el informe preliminar de la autopsia. Ahí estamos hablando y dice claramente de que la señora Edith contaba con los órganos hipertrofiados de larga data y confirman de que la señora Edith padecía de hipertensión crónica. Esta es la ficha médica en las urgencias, ¿verdad? Van pasando, esa ya es la cuarta urgencia. La más grave fue la del 29 de noviembre del 2016, donde ella acude al sanatorio con una hipertensión altísima de 170/100, que es prácticamente el límite de lo que puede soportar una persona humana. Hay que ver el estado de la señora Edith, embarazada de 34 semanas en esa fecha, con gemelos, con edemas en los miembros inferiores y con
poca posibilidad de ir al baño, ¿verdad? Y estaba orinando poco, ¿verdad? Eso ya causaba, este es el documento que tenemos en un elemento de convicción, donde ella consultó con la doctora Norma Juana Díez Pérez y le encontró como un cuadro de hipertensa, ¿verdad? El documento que acaba de pasar es el documento que firmó reposo médico absoluto que firmó el médico tratante Noguera a la señora Edith por preverse un parto prematuro. Textualmente dice eso el reposo médico. Ese es el escrito que presentó la defensa y el médico tratante de las consultas prenatales de la señora Edith, ¿verdad? Terrible el caso. Ahí está puntuado abajo, las 18:05 veo más o menos de lejos, de que la doctora Jan Greco comunica vía telefónica al médico tratante del estado grave de su paciente y le sugiere internación. Esa es la conclusión de la autopsia. Esta es la conclusión de la autopsia. Claramente habla de corazón con signo de hipertrofia, colestasis, esteostasis hepática. Si te fijas, son todos términos médicos, ¿verdad? Un profesional de derecho necesita un asesoramiento médico legal, ¿verdad? Si vamos a estar discutiendo de que está bien o no está mal, un abogado no va a saberlo. Necesita necesariamente de la ayuda de un médico profesional. Y ahí es donde estamos estancados nosotros como querella, pero aún así estamos llevando el caso para adelante porque tenemos la ayuda detrás de cancha, pero sin dar nombres de un profesional médico, ¿verdad? Que me marca las pautas y los elementos que tengo a favor para poder llevar la causa para adelante. Acá me ponen, son una mafia, tengo una denuncia contra médicos de X sanatorio que está varada en la fiscalía, donde ya desde el principio avisan cómo es el tema y dicen que la única opción es acudir a la prensa. Bueno, finalmente, ¿cómo queda este caso? Bueno, estamos aguardando el informe de la Junta Médica, estamos en plena etapa investigativa aún. Recordemos que no existe imputación, no hay imputados. Hemos realizado 2 querellas porque son 2 causas, una por la muerte de los gemelos y otra por la muerte de la madre. La primera causa cayó en el juzgado del doctor Alcide Corbeta, la otra en el juzgado de la doctora Rosarito Montanía. Hemos realizado todos nuestras presentaciones, nuestros escritos. Hemos presentado también el teléfono de la víctima, en este caso para ser peritado, porque ella tiene varios relatos. Ella manifiesta en audio de voz, estando en las urgencias, a sus familiares y amigos de cómo le estaban tratando dentro de la urgencia, paso por paso. Aunque todo lo que está ahí dentro del audio, dentro del teléfono, también está en el informe de la ficha médica proveída por el Sanatorio Británico. ¿Proveída por qué? Porque ocurrió el hecho, se presentó denuncia y la fiscala se constituyó a allanar el Sanatorio Británico y recuperando todos los estudios prenatales. Ese dato es importantísimo porque, en primer lugar, el doctor médico tratante no quiso entregar los estudios prenatales a los familiares. Una vez que me llamaron, me constituí a la hora del hecho. Recuerdo bien que fue una llamada de las 3 de la tarde del domingo, 11 de diciembre del 2016, y una vez que me constituyen y le abordamos al médico, recuperamos los estudios prenatales de la señora Edith Hermosilla. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Cuando gusten. Hacemos la salvedad, todas las personas, caso del Sanatorio Británico, que fueron aludidas, tienen el derecho a réplica cuando quieran acá en la Caja Negra. El otro tema que vamos a tocar, esta historia que se instaló hoy, el supuesto fraude electoral. Vamos a hablar con uno de los apoderados de la ANR, el doctor Eduardo González. ¿Qué hay detrás de toda esta historia? ¿Efectivamente hay elementos suficientes como para sostener la existencia del fraude del que hablan algunos referentes de la oposición? Tocamos este tema a la vuelta de la pausa. ...22:16, estamos en vivo, estamos haciendo la Caja Negra, 25 grados la temperatura en Asunción. A partir de hoy, esto que se instaló, no sé si sigue la movilización frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, casos puntuales arrancaron de candidatos
a cargos plurinominales, quienes a través, en principio por lo menos, de redes sociales, denunciaban casos de que supuestamente sus adherentes votaron, pero al revisar en las actas no aparece ese voto. Nosotros hablamos esta mañana con el doctor Luis Alberto Mauro. Él pedía que estas denuncias, además de hacer a través de los medios de comunicación, redes sociales, se formulen ante las instancias correspondientes. Justo el día de hoy que arrancó el juzgamiento de las actas electorales. Hoy ya hay una intención a través de algunos medios de comunicación, también a través de redes sociales, la pretensión de instalar la historia de que hubo un fraude electoral en las elecciones del domingo. Nosotros le invitamos hoy a uno de los apoderados de la ANR, el doctor Eduardo González, para tratar de que, como entiende muy bien cómo funciona el proceso, porque hemos escuchado de todo, de hecho las redes sociales aguantan todo, los grupos de WhatsApp aguantan todo, hasta hacían correr un print de que supuestamente a nivel internacional esto ya saltó de un informe de prensa de la BBC que después se desmintió, que fue un montaje. Entonces, hay una intención de querer instalar eso, yo no sé si ya se instaló, pero el daño que genera, pero independientemente a eso, hay pronunciamientos de diferentes mandatarios de diferentes países quienes felicitan al señor Mario Abdo Benítez por el resultado de las elecciones del domingo. Hoy leíamos también informe de la misión de la Unión Europea, los observadores que estuvieron acompañando todo este proceso electoral, quienes destacan, por lo menos lo que leíamos de ese informe, de la jefa de la misión de la Unión Europea, Renate Weber, destacando el proceso electoral y el trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral. De eso vamos a hablar esta noche. Doctor Eduardo González, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, para vos y para toda la teleaudiencia. A ver, ¿de dónde empezamos acá? Porque yo decía, de todos vemos, leemos en las redes, en los grupos, esta intención, algunos que dicen salgamos ya a defender la voluntad popular. Yo decía, por supuesto, que tenemos que hacer si se comprueba efectivamente hubo una manipulación, un fraude, como dicen. Pero para ello, lo lógico es agotar las instancias. Y ahora estamos, o tendríamos que estar en ese proceso, en esa etapa de agotar esas instancias a través del juzgamiento que se está haciendo en estos momentos. Sí, totalmente de acuerdo con tu criterio, Jorge. Y acá hay que ser claro, vamos a partir de una cuestión. El Partido Colorado en todo el proceso estuvo en minoría. Nosotros habíamos cuestionado el tema de la conformación de la Junta Cívica, fue algo que nosotros hemos reclamado. Finalmente no tuvimos la respuesta por parte del Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, pues llegamos hasta la instancia de la Corte Suprema por vía de una acción de inconstitucionalidad. Fuimos a la jornada del 22 de abril con una Junta Cívica 3-2, 2 del Partido Liberal y 1 del Frente Guazú. 2 solamente colorados. Nuevamente fuimos a la jornada electoral en minoría. En cada mesa electoral, de las 21.200 mesas, fuimos totalmente en minoría. Éramos 1 del Partido Colorado, 1 del Partido Liberal y 1 del Frente Guazú. El Frente Guazú en 60%, el 40% para el UNAC. Y en todo, en un 60% era una gran cantidad. Y acá tenemos que entender, primera parte, que en todas las mesas y en todo el proceso electoral estábamos en minoría. El sistema electoral se basa en el recíproco control. Para que tener el recíproco control yo tengo que tener toda una gama de factores que implican tener miembros de junta cívica que representan a cada una de las facciones y también miembros de mesa. Y se suma a eso que yo tengo que tener un veedor que es realmente el apoderado que le tenemos en cada una de las mesas. Nosotros fuimos en esa situación, o sea, ahora quieren decir que nosotros instalamos un fraude sabiendo que ellos tenían toda la cantidad tenían toda la forma de poder cubrir eso, o todas las mesas o todas las instancias. Entonces,
En primer lugar, entonces, hay que tener en cuenta esa situación, Jorge, y no debe pasarnos desapercibido eso. Eso es importante. En todas las 21.200 mesas tuvieron ellos, yo me refiero específicamente a la candidatura de la alianza y la concertación Frente Iguazú, tuvo la posibilidad de tener sus integrantes de mesa. Nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos todos los resultados que hemos dicho, que hemos procesado, lo hemos cotejado en base a nuestro certificado de resultados. Porque acá hay que también entender y no confundir certificados del TREP con los certificados de resultados electorales. El certificado del TREP era un documento preparado también en cada mesa, firmado por los 3 integrantes de mesa, que también eso tenía que ser remitido. Y a la par, como todos sabemos lo que estamos dentro de este proceso, se emiten los certificados de resultados electorales. El certificado TREP se remitió esa noche, se verificó y se tiene para esa noche para el TREP. Y los documentos, los certificados de resultados electorales son los documentos de los cuales nos munimos los partidos, los movimientos políticos para venir al juzgamiento. Y acá, como dijiste vos, hemos escuchado de todo en el día de hoy. En primer lugar, por ejemplo, tenemos que entender que siempre se habla de 3 sobres, habrás escuchado, sí. Sobre 1, 2 y 3. Y eso se establece justamente, el expediente electoral se basa en eso. Cuando nosotros nos vamos a votar, tenemos 3 integrantes, un presidente y 2 vocales. Cada uno tiene un expediente. A eso se refieren los sobres. Entonces, cada uno de ellos se pone nuevamente porque son constatados en el momento del escrutinio y se firman todos los documentos y se revisan. Un sobre iba para el juzgado electoral, otro para el tribunal electoral y otro para la justicia electoral. Hoy le escuché a uno de ellos decir que ya había revisado los 3 sobres. ¿Cómo si todavía no llegamos a esa instancia van a decir que revisaron los 3 sobres y vino todo en blanco o algo así? O sea, eso es una gran canallada, yo voy a decir ya, porque evidentemente yo entiendo también el hecho de ser abogado no implica conocer directamente el procedimiento electoral, porque hay cosas que son del proceso y tampoco el ser político me implica conocer totalmente. Entonces, yo creo que acá están hablando mucha gente. Para ir desmenuzando porque tenemos tiempo, yo por ejemplo estaba convencido de que el día de las elecciones lo que se transmite al TREP es la copia de una de las actas. Hoy me explica Mauro que en realidad no, que están los funcionarios de la justicia electoral a quienes le llaman los acopiadores, que tienen a su cargo entre 15 a 20 mesas y ellos van con ese formulario y transcriben lo que está en el acta, pero también ese formulario de TREP lleva la firma de los 3 miembros, del presidente de mesa y de los dos vocales. Entonces, lo que hemos visto hoy, principalmente a través de redes, es que no hay coincidencia entre lo que está en las actas y lo que finalmente está registrado en el TREP. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, acá figuran que acá hay 7 votos para tal partido, pero en el TREP figura 0. Entonces yo te voy a decir lo siguiente, el certificado TREP solamente pueden tener los originales la gente de la justicia electoral. ¿Cómo puede ser que esas personas tengan el certificado TREP y yo puedo agarrar? No, porque entraron al portal, bajaron de la página de la justicia pero electoral. Ese documento que ellos tienen no es un documento. Yo puedo agarrar, bajar de la justicia, modificar, eso después se demostró. Fotocopiar, fotocopiar y presentar otra vez como un documento válido. O sea, no, pero justamente a eso también quería llegar. En el teléfono vos podés hacer eso. Sí. Y acá veo también que algunos, por eso yo creo que ahora la justicia electoral, no sé si a propósito levantaron, pero uno ya no puede acceder a la copia de esos certificados. Yo no sé si a propósito o por qué o porque colapsó, no sé. Pero sí también hubo personas que bajaron y directamente modificaron ¿verdad? Y lanzaron eso, una cantidad a través de redes sociales para instalar de que miren la cantidad de casos, ¿verdad? Totalmente. Y después lo otro, corregime si estoy equivocado, después lo otro, que yo no sé cómo eso se arregla, ¿verdad? Que a mí en la radio me llamaron una cantidad de personas, hoy en Radio 1 a decir, yo voté por ponerte un ejemplo, en el colegio que es acá cerca, en el colegio iberoamericano, voté en la mesa 5 por la lista Z, y sin embargo figura 0. Entonces, ahí, si son partidos pequeños, ¿qué pasa si hubo un contubernio entre los miembros de los partidos tradicionales o del presidente de mesa de un sector y los vocales de otro sector y dijeron, no, vamos a dejar de lado esto? Eso ya es responsabilidad de quién. ¿Es del órgano juzgador
o de los partidos políticos que no pudieron poner el control en todas las mesas electorales? En primer lugar, te repito, el sistema electoral paraguayo se basa en el recíproco control. Él tendría que haber tenido una persona allí que revise, por lo menos podría tener un veedor. ¿O reconocen los partidos pequeños que no tienen eso? ¿Y qué pasa? Que no tuvieron. ¿Y qué pasa si esa persona que dice que votó, su voto realmente votó mal y fue anulado? Votó, tuvo 2 marcas, se equivocó y dice que votó por esa persona. ¿Cómo? O sea, es muy difícil decir... Claro, por eso no podemos demostrar. ¿O qué pasa si no son llamadores que quieren hacer instalar que en realidad no sabemos si es real? Pero pudo haber también sido, pudo haber ocurrido que ese voto se anuló porque marcó mal, marcó 2 veces, por ejemplo. O sea, es claro, por ejemplo, por televisión pasó la vez pasada como en un voto que tenía la figura de Marito y Hugo Velázquez, agarraron y marcaron 2 veces. No sé si en el momento del escrutinio que estaba mostrando, y ese se estaba discutiendo, ¿era un voto válido o no? Y acá hay que entender, el momento para realizar o para promover las incidencias es durante la jornada electoral. Entonces, si no hay ninguna incidencia, el momento de juzgamiento yo verifico nada más mi documento y verifico lo que tiene el certificado de resultados electorales. Acá fue muy irresponsable el manejo que tuvo la oposición en algunas candidaturas, porque se basan directamente, Jorge, en el certificado de resultados del TREP. Entonces, nadie está trayendo. Yo lo que quiero es que ellos traigan sus 21.200 certificados de resultados electorales y se vayan a la justicia electoral, como estamos haciendo todos los partidos, y verifiquemos uno a uno. Nosotros planteamos hoy alguna incidencia que hemos tenido, pero como corresponde, está el procedimiento acá, está la ley electoral, y el Tribunal Electoral había dictado un montón de resoluciones de cómo iba a ser el juzgamiento del día de hoy. Lo que me doy cuenta es que lastimosamente muchos apoderados no han leído este documento. No tienen la más pálida idea. No tienen la más pálida idea, o adrede, que va a ser aún peor, adrede, no por ignorancia, están realizando esto con el propósito de ¿qué? Con el propósito de generar este tipo de inconveniente, que para nosotros, te voy a decir, Jorge, para nosotros vamos a ir a defender, pero no nos intranquiliza, porque en la candidatura para presidente de la República estamos hablando de 100.000, más de 100.000 votos, estamos hablando de 100.300 votos. Entonces, ¿bajo qué argumento van a venir a plantear algún tipo de nulidad? Y si hubiesen planteado esa cantidad de nulidades al momento del juzgamiento, o mejor dicho, del escrutinio durante la jornada electoral, ya hubiésemos tenido conocimiento nosotros y no tenemos ningún tipo de denuncia. Entonces, nosotros planteamos impugnación ahí con respecto a algunos montos o los guarismos no estaban correctos. Y vaya la prensa, le invito, vaya mañana a preguntar si alguno de los partidos que se vieron más afectados candidatura plantearon algo. No plantearon nada hoy en la justicia electoral. ¿Por qué? Porque no tienen los certificados de resultados electorales. Y eso es una cuestión que ellos tenían que haber tenido. Entonces, porque no sirve solamente esto que se bajó de la página de la justicia electoral del informe del TREP, que es un formulario para el TREP, no sirve para otra cosa. No, porque es una fotocopia. Nosotros tampoco podemos hacer valer ningún certificado que no sea el original. Solamente para eso se tiene el sobre 1, y si hay algún inconveniente con el sobre 1, se pide el sobre 2, ¿verdad? Que en este caso, bueno, el sobre 3 y se pide el sobre 2. Y si hay un inconveniente, se pide el sobre 1 que tiene la justicia electoral. En la interna es al revés el número de sobre, por eso confunden nomás. Pero yo tengo la posibilidad, de ahí mismo, tengo un inconveniente y se pide, se verifica, si se constatan los datos. Tengo inconveniente con un certificado, se revisa el certificado que tiene el apoderado que está juzgando en ese momento y se ve los guarismos. Y lo otro que es muy llamativo. Permitime, Jorge, sí. Se ve los guarismos y se pasa otra vez. Tenemos una persona que está verificando y otra vez 2 personas que están viendo cuando se canta el resultado y cuando se está mirando. O sea, tener el sistema de control absoluto, depende nomás que vos tengas la gente que esté verificando, depende de cada uno si se realiza o no el control. Y aparte el escrutinio que es público. Totalmente, el escrutinio es público, el juzgamiento es público, y estamos todas las fuerzas políticas que presentaron candidaturas. Y ahí es donde a mí no me cierra esta historia. ¿Por qué? ¿Quieres que te diga por qué? No, verá, en el momento, el domingo a la tarde, cuando estaban los representantes de los partidos políticos, presidentes, los miembros de mesa, los vocales, y si por firman, está la firma de ellos, ¿por qué allí no se hizo ningún reclamo o no se dejó constancia de que algo no cuadraba o que los números no coincidían? ¿Por qué no se hizo allí? Porque estaba todo bien.
no había ningún inconveniente. Van a recordar cuando Efraín Alegre a la mañana temprano, él, a la par que estaba dando el candidato, nuestro candidato, hoy candidato electo, Mario Agudo Benítez, cuando él a una conferencia sale Efraín de su casa y dijo en un momento dado que él estaba muy contento porque supuestamente los colorados ni integramos todas las mesas. Quiere decir, ahora hay un contrasentido, quiere decir que él no confía en su propio integrante de mesa, porque supuestamente nosotros no hemos integrado. Ahora hay una serie de discursos que totalmente faltan a la coherencia en la secuencia que se tienen. Entonces, si te estoy diciendo que el Partido Liberal integró todas las mesas, ¿cómo puede ser que ellos no se hayan percatado eso? ¿Y por qué esos integrantes de mesa no cuestionaron nada y firmaron los documentos sin ningún tipo de inconveniente, o los certificados y las actas? Entonces, ¿por qué eso? Porque fue totalmente normal. Es más, te vuelvo a repetir, el ambiente en la justicia electoral, dentro de los juzgadores, dentro de los apoderados, fue de total normalidad. Solamente afuera que había pasado algo, pero adentro, sin ningún tipo de inconveniente. Acá me dice una apoderada, muchos partidos no tenían representantes, ni apoderados ni veedores. ¿Por qué pueden hacer ustedes en relación a eso? Pero nosotros estamos cuidando los votos de todos. Para eso está el momento del jueves. Hubo un inconveniente hoy, le llamamos, nos acompañamos todos los apoderados de todos los partidos y planteamos que queríamos un mejoramiento en el sistema de verificación porque en la primera sala nuestros verificadores en un momento dado no tenían, porque no salían rápido los documentos, donde está la doctora Patricia Blasco para poder verificar. Se le solicitó que corrija eso, se corrigió y todos estuvimos allí. O sea, nosotros estamos por la transparencia. Las candidaturas, prácticamente todas las candidaturas son del Partido Colorado, en todos los sentidos, en todas las candidaturas, y entonces eso hace que nosotros seamos los primeros que querramos que se tenga toda la transparencia posible, que termine lo más rápido posible. Entonces, acá lo que hay, espero que sea solamente por desconocimiento de la ley y de las resoluciones. Hay un comportamiento muy errado por parte de la oposición y espero que no sea dolosamente, aunque acá realmente se está buscando esto porque en el momento en que Efraín Alegre no reconoce los resultados, ya estamos hablando de alguna cuestión que no está bien. Y acá hay que decir otra, y voy a señalar, ellos desde el mediodía del día domingo ya comenzaron a instalar el tema de los porcentajes que supuestamente no eran muchos los porcentajes. Pero estamos hablando de 100.000 votos. El Partido Colorado, y voy a recalcar porque siempre lo digo, cuando Félix Argaña pierde la candidatura a Intendente Municipal, lo hace por el 1% y salió a reconocer ese mismo día. Cuando en el 2008 perdimos las elecciones presidenciales, esa misma tardecita, no fue a la noche, a la tardecita mismo, Blanco Velar ya sale a reconocer. Sí. Entonces, acá yo creo que falta un poco de madurez política, voy a repetir y lo voy a enseñar, madurez política, madurez democrática y madurez republicana por parte de los adherentes al movimiento, o a la Alianza Ganar. O sea, es claro para nosotros eso. Tengo que hacer una pausa breve, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Bueno, seguimos en la caja negra. Tenemos a mano lo que decía hoy Luis Salas, director de Recursos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. No van a parar el juzgamiento. Él dice que no hay fraude. El sobre número 1, que contiene las actas oficiales que está ya en poder del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que va a ser el juzgamiento definitivo y la proclamación de las autoridades electas. El segundo, la credibilidad absoluta. Usted es el único que duda. La credibilidad nosotros ponemos, por favor, señor. No, señor, no es así. Tienen que demostrar, ¿verdad?, con eficiencia. Segundo, por favor, déjenme hablar todo y después pregúntenme. En segundo término, hoy día, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está abriendo el sobre número 2 que está a cargo de los tribunales electorales jurisdiccionales. En el caso de sobre número 3, son los sobres de seguridad que está a cargo de los juzgados electorales. En caso de duda del sobre 2 que contengan los resultados, cualquier apoderado puede recurrir a verificar el sobre 3 que está a cargo de los juzgados electorales. En caso de que sigan las dudas, ya pasará a mano del Tribunal Superior de Justicia Electoral para la contabilización. Vuelvo a reiterar y ratificar, no va a haber suspensión del juzgamiento. Va a continuar, vamos a cumplir estrictamente como establece el calendario electoral y no vamos a parar.
¿Qué pasa si hay fraude, Sala? Es grave. Es mentira. No existe fraude. ¿Por qué no existe fraude? Bueno, pero es una denuncia que usted dice. Hay documentos. Bueno, y que demuestren, que demuestren. ¿Qué pasa de los sobres que llegaron que no estaban lacrados y que estaban Hay lacrando que acá? denunciarle a los miembros de la mesa receptora de votos que no han cumplido su función y su misión. Director, hay documentos en donde no figuran votos de partidos y movimientos. Esa es la denuncia. ¿Qué se va a hacer con eso? Hay también documentos, ¿verdad?, que están haciendo en este lugar. Nosotros hemos observado y eso tampoco se hace. Tampoco vamos a hacer, también vamos a hacer la denuncia correspondiente si fuera necesario. ¿Podría variar entonces en cuanto a... Nosotros estamos en representación del presidente y los 3 ministros en este momento. ¿Por qué? Si para eso estamos nosotros. ¿Por qué no existe? Estoy seguro. ¿Por qué no existe? ¿Verdad? ¿Y por qué puede haber fraude? ¿Verdad? Sí existió un control eficiente en todas las mesas receptoras de votos. Y lo siento y lo sentimos. Nosotros desde el principio le hemos informado a los partidos, controlen, no confíen tanto en nadie, controlen. Y si no controlaron en las mesas, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, pues lo que se genera en este momento es una suspicacia. Y esa suspicacia no queremos, ¿verdad?, que la democracia paraguaya se sienta manchado por la suspicacia que se genera. Bueno, categórico lo de Salas. Pero La es correcto. proposición, ¿verdad? Por aparte de su trabajo y la credibilidad de una institución que siempre digo, podemos cuestionar aspectos administrativos, pero en cuanto a elecciones, a transparencia, siempre fueron absolutamente confiables. Y no lo decimos solamente nosotros, sino eso se destacó siempre. Sobre el punto nomás te menciono, si hablan por ejemplo de no tener, algunos partidos o movimientos no tienen la posibilidad del control total, podríamos decir que por ejemplo el partido Hagamos tendría gente en las 21.000 mesas, 21.200 mesas, posiblemente no, pero ahí tenemos que posiblemente tienen buenas figuras para entrar en la candidatura a senador, estamos hablando casi 2 aproximadamente. Y lo mismo si te pregunto, Patria Querida, yo tampoco creo que ellos hayan podido cubrir la totalidad de las 21.200 mesas, pero han tenido, según los datos que tenemos, muy buenos resultados electorales. Entonces, ellos no tuvieron la cantidad de gente para cubrir la mesa, quiere decir que tuvieron los votos, y ante los votos, ¿qué puede hacer? 2 cuestiones. El tema que escuché hoy, que le preguntaron acá a Salas, el tema de los sobres lacrados. ¿Qué dicen al respecto? Que no venía, que tendrían que estar lacrados y que no estaban. Hoy le escuché a Juan Ernesto Villamayor, decía es muy fácil eso después, esos sobres que llegaron ahí, cortar y después al día siguiente decir que no estuvieron lacrados. Pero eso estamos hablando de uno de los sobres nada más, no son la totalidad de los sobres. Y eso ese tiene un material especial adhesivo que se coloca y se revisa. O sea, no hay ningún inconveniente porque para eso están los otros 2 sobres. O sea, cada sobre ya fue en forma, no vinieron todos juntos, se repartieron, pero no hay posibilidad de hacer una modificación total. O sea, para mí, hoy a la tarde tuve reporte de la gente que sigue recepcionando esos sobres, que nos dijeron que la gente de Frente Iguazú ya no quería firmar los documentos. Estaban allí, pero no querían firmar la recepción. Totalmente irresponsable. Acá hay que hacerse cargo y responsable de lo que uno hace. O sea, si yo no quiero firmar y estoy ahí, estoy revisando y veo que no hay ningún inconveniente, ¿por qué no lo hicieron? ¿Y por qué si se está haciendo desde el domingo a la noche se está recibiendo eso? ¿Por qué hoy recién saltó eso y el día de ayer qué pasó? Solamente una vez que se instaló este tema, están todos detrás de ello. Y el tema también que circulaba por redes sociales, estos videos, que esto en realidad yo lo vengo escuchando desde hace 25 años y tantas veces se explicó, las famosas papeletas que aparecen tiradas, arrojadas en algunos basureros. Sí. Eso ya es basura electoral desde el momento en que se completan las actas electorales. Nuestra ley es clara. ¿Qué documento se utiliza para cada momento electoral? Una vez que se hizo el escrutinio, una vez que se redactó el acta de escrutinio y se firmaron por los miembros, eso es basura electoral. Siempre nosotros, inclusive en las capacitaciones, le solemos decir a la gente que tenga cuidado, porque es habitual, como dijiste hace 25 años, es habitual que al día siguiente se quede en la escuela y se justo tenga la basura y acá hubo fraude. ¿Qué fraude? O venga el primer limpiador, como yo decía, y arroja en cualquier lugar. Y siempre solemos decir, traten de cuidar, pero estamos hablando de 80 millones de papeletas. ¿Qué puede hacer un ser humano con esa cantidad?
¿Y de qué sirve? Y es más, el que evito que está con esto es Arnaldo Yucio, porque justamente su proyecto de ley fue el que se rechazó, pero si empezamos con esto, con ese proyecto de Yucio, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarnos más de lado ya el escrutinio en la mesa y vamos a hacer el juzgamiento con nosotros. Y vamos a esperar que venga 2 o 3 días después y ahí vamos a hacer el escrutinio. Imagínate la catástrofe que sería eso si decimos que en ese momento se está haciendo el escrutinio y están con este inconveniente. O sea, realmente viene de ese lado porque Yucio he visto que estuvo a la tarde por la justicia electoral y después estaba hablando o estaba viniéndose con eso por otros medios. Creo que la gente de un canal le estaba mostrando que esa era la solución o la panacea de este tipo de inconveniente y no es basura electoral y ahora no tiene ningún valor y no demuestra absolutamente ningún tipo de fraude. Para ir redondeando, ¿cuál es la lectura, independientemente a esto que explicaste, de lo que está en el Código Electoral y cómo están los procesos, cómo se tienen que agotar paso por paso ante la duda, ¿cierto? La primera duda, se revisa un sobre, otro sobre, etcétera, etcétera, y también las denuncias se tienen que hacer ante los jueces electorales. O sea, independientemente de que yo pueda denunciar en la radio, redes sociales, lo que sea, están los conductos correspondientes. Por eso se pide agotar esa instancia, que la ley justamente es maravillosa en ese sentido, porque prevé todos los escenarios posibles ante situaciones de irregularidades que se puedan presentar. Cuando explicaste esto, ¿cuál es la lectura política que tienen ustedes? ¿Qué hay detrás de toda esta historia que empezó a crecer como una bola de nieve a partir de hoy? Para nosotros es claro, o para mí, yo creo para el grupo, dentro del grupo de apoderados al cual tenemos trabajo técnico jurídico, pero también vemos la parte política. Acá hay una realidad. Efraín Alegre perdió nuevamente unas elecciones y él es presidente del Partido Liberal, con lo cual los adherentes que nunca pudo unir a su partido, este es el momento en que le están pidiendo un montón de cuestiones, inclusive que salga fuera del partido o que renuncie al partido. Y se suma a un tema que le duele en el alma a los liberales, que es la pérdida del Departamento Central, donde según nuestros cómputos llegamos a más de 13.000 votos de diferencia, 13.700. La diferencia. Entonces, eso es un golpe que en 25 años hemos ganado por primera vez la gobernación del Departamento Central, que es algo bastante importante y políticamente hablando es un gran triunfo que tuvimos nosotros este año 2018. Sumándose a eso, que nosotros también, según nuestros cómputos, sí metemos 18 senadores y que está en el número 45, pero nosotros metemos esa cantidad según nuestro cómputo paralelo que hemos revisado en base a los certificados de resultados electorales. Metemos el número 18 que está afectando al número 2 del PDP y con eso también tenemos que a partir de allí metemos alguna candidatura a senadores, los 5, 6, 7 que también se ven afectados por esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Se juntaron el hambre con la gana de comer. Tenemos un montón de cosas. El PDP, el partido de Cire Masi, sí, que es una de las que más está haciendo ruido con exactamente, pero ¿por qué? Porque le afecta a su número 2. Entonces, esta es la situación. Y acá es claro esto, Jorge, y se suma esto que ellos piensan que ahora van a ir a hacer como hicieron la vez pasada, ir a atropellar el Congreso y quemar el Congreso y van a tener algún resultado. Y es muy irresponsable, pero ¿qué está buscando Efraín Alegre? ¿Otra vez la muerte de un paraguayo? Eso está buscando, según sus apetencias personales. Eso está buscando. Si sabe bien que perdió por 100.000 votos, ¿cómo piensa revertir esta situación? Es imposible revertir en el juzgamiento porque no tuvo los votos y tiene que reconocer como caballero que tiene que tener bien puesto lo que tiene que tener, tiene que salir y decir, señores, esta vez volvimos a perder. Y eso es lo que se necesita. Y se suma una cuestión importante, Jorge. Hoy empezó el juzgamiento de Capital. En Asunción hay que entender, esto es importante. Ayer empezó el juzgamiento en el Departamento del Interior. Ayer empezó Caguazú, ya terminó Misiones, ya terminó Concepción. Y esto es solamente mediáticamente que quisieron instalar. Eso es lo que pasa acá en el Tribunal de la Capital. Tenemos el Tribunal, primera sala está jugando Capital y Central, y en segunda sala debe juzgar Cordillera, Paraguarí, Boquerón y Presidente Hayes. Entonces, en el interior ya están con el juzgamiento y ahí no dijeron nada. Toca hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Bueno, seguimos en la caja negra. Cerramos, doctor. No se va a parar el juzgamiento. Eso fueron categóricos de la justicia electoral. Si hay denuncias de irregularidades, se debe hacer ante los jueces electorales. Y esto sigue.
Independientemente a todo el ruido que se hace en redes, en la manifestación frente a la justicia electoral, esto tiene que continuar. No existe motivo alguno por el cual debe parar el proceso de juzgamiento. Hay un cronograma electoral que hay que respetar y es muy claro el procedimiento. Y para despedirme más, Jorge, lo único que quiero en primer lugar es felicitar a todos los paraguayos por la gran jornada cívica que hemos tenido el día domingo. Felicitar a todo el pueblo colorado también por la forma en que ha votado y cómo se ha presentado, y hemos demostrado la gran unidad del Partido Colorado. Felicitar a nuestros apoderados departamentales, apoderados distritales, apoderados del local de votación, mesarios que han realizado un gran trabajo, veedores, y eso es la demostración del Partido Colorado Unido. Realmente ha salido a demostrar una vez más que somos la fuerza política más importante de la República del Paraguay. Y también le pido a todos los ciudadanos realmente no caer en estas intrigas y en este bochorno que algunos, lamentablemente, compatriotas están queriendo buscar algún resultado solamente en favor de sus apetencias personales. Está todo muy calmo, todo muy tranquilo en la justicia electoral. Acompañemos el juzgamiento. Todas las fuerzas políticas tienen la posibilidad de seguir el juzgamiento. No hay nada normal y esto debe seguir como se tenía previsto. Lleguemos hasta la proclamación de las candidaturas y dejemos que el candidato, hoy presidente de la República electo, llegue el 15 de agosto y prepárense lastimosamente a esas fuerzas que no han tenido la posibilidad de llegar a los cargos. Prepárense, dentro de 5 años van a tener otra nueva oportunidad. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Vamos a compartir ahora, y nos vamos con esto, una parte de la entrevista que le hizo la prestigiosa cadena internacional CNN al presidente electo Mario Abdo Benítez. Presidente electo Mario Abdo Benítez, muchas gracias por esta entrevista con CNN. Y para comenzar, quería preguntarle un poco sobre el triunfo del domingo. Depende quién lo enfoque. Algunos prefieren señalar que usted fue uno de los candidatos más votados en el Paraguay y otros que tuvo la diferencia más pequeña con sus contendientes. ¿Usted se esperaba este resultado? Me interesaría saber cuál es su percepción y si se cumplió lo que usted esperaba. Iván, muchas gracias por la visita y la oportunidad de comunicarnos con el mundo. Las dos aseveraciones son correctas. Uno, he sido el domingo pasado, he sido el candidato a presidente más votado en la historia del Paraguay, y también en en la transición democrática, la diferencia fue la más estrecha. Es cierto, las dos aseveraciones son correctas. ¿Cuál es la lectura que hacemos nosotros desde nuestro proyecto? Es la segunda vez que en toda la transición democrática la oposición puede consolidar un proyecto único. La alianza estuvo compuesta de 7 partidos políticos y prácticamente todas las fuerzas políticas que constituyen una alternativa al coloradismo, que es un partido tradicional con una cultura conservadora, y es la segunda vez que una alianza puede construir realmente un proyecto absolutamente consolidado. Las encuestas previas hablaban de una diferencia mucho más amplia, hablaban de 18, 20 puntos, incluso las encuestas de boca de urna del propio domingo, que fueron criticados por los veedores de la OEA, también, y finalmente la diferencia fue de un 3,7. ¿Qué datos manejaban ustedes? ¿Estaban más cerca de este 3,7 o de ese 18-20% del que hablaban las encuestas que terminaron equivocando su pronóstico? No, estábamos con datos más cercanos a una diferencia mayor. Esa es la realidad. Es una sorpresa, nosotros creíamos que íbamos a tener un mayor margen en el resultado electoral, pero de hecho también es algo significativo para nosotros, porque año tras año el coloradismo viene siendo minoría en términos de la sumatoria de los proyectos alternativos al coloradismo. La economía no fue un tema central en la campaña. Nosotros, hablando con la gente en la calle, no lo mencionaba como un tema esencial. Me gustaría preguntarle cómo piensa usted consolidar ese crecimiento y, puntualmente, qué políticas del actual gobierno piensa mantener y cuáles cree que hay que cambiar justamente para poder consolidar ese crecimiento. Vamos a consolidar ese crecimiento. De hecho, Paraguay viene creciendo
de manera constante en los últimos 10 años. Tenemos un crecimiento promedio del 3,7%. A pesar de la crisis regional, Paraguay supo construir políticas públicas adecuadas, blindar de los vaivenes políticos tradicionales las políticas económicas. Eso nos permitió la construcción de institucionalidad en la construcción de políticas económicas a largo plazo, y hemos consolidado una macroeconomía estable, una economía relativamente fuerte en crecimiento permanente, y vamos a continuar nosotros manteniendo una macroeconomía estable. Vamos a seguir invirtiendo fuertemente en obras de infraestructura, que es el motor del crecimiento económico que tiene el Paraguay, reformulando la configuración en la gestión pública también para impactar en gestión que genere impacto sobre el índice de desarrollo humano. Vamos a invertir tanto en infraestructura como también en educación y salud. Esa es un poco la redefinición que queremos darle al énfasis en las políticas públicas, porque un crecimiento de la economía que nos genere reducción de la pobreza extrema y la reducción del desempleo no es suficiente para el Paraguay. El Paraguay tiene que crecer 4, como es la expectativa que tiene el Fondo Monetario. Tenemos que subir mínimamente a 6% de crecimiento, con algunas reformas estructurales y mayor inversión, elevar la productividad del sector privado, construir alianzas estratégicas y plataformas adecuadas para que el sector privado eleve su productividad, y también continuar la inversión que ha iniciado este gobierno en términos de obras de infraestructura, complementarlas sobre áreas que generen impacto en el índice de desarrollo humano, que es salud, educación, y un tercer compromiso.